Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Mi nombre es Angie Espinosa. El mío es Natalia Rojas. Mi nombre es Ginette Parra. Mi nombre es Erika Revelo y en el siguiente video hablaremos sobre las ciencias sociales teniendo como referente al sociólogo, científico historiador social Immanuel Wallerstein, que nos habla sobre la reestructuración de las ciencias sociales, la economía, las civilizaciones y los sistemas históricos. La idea es poder dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué clase de ciencia social debemos construir? Para iniciar, debemos hablar primero de cómo fue la construcción de las ciencias sociales. Esta ciencia afronta diversos dilemas. Un acontecimiento importante fue la separación de la ciencia y la filosofía. Esto ocurrió en el siglo XVIII. Estos dos conceptos significaban conocimiento y por ende la gente no sabía sus diferencias. A partir de entonces, la ciencia comenzó a definirse como contenido empírico con el fin de buscar la verdad a través de la investigación, y la filosofía era entendida como la deducción y especulación de algún modo. Entonces, las ciencias sociales se entiende como aquellas ciencias que tienen como objeto conocer algún aspecto de la sociedad y el estudio de la vinculación de los seres humanos entre sí. En la historia de las ciencias sociales podemos destacar, podemos encontrar delimitaciones primero del pasado presente que configuró la diferenciación entre la historia en el siglo XIX y el trío nomotético conformado por la sociología, la ciencia política y la economía. Los académicos suelen incurrir en perjuicios acerca de los hechos de su tiempo a causa de que están involucrados en sus propias sociedades. Por esto se considera importante remontarse en la historia leyendo archivos antiguos para ser más neutrales. Los historiadores deben estar informados acerca del contexto cultural en el que se ubican. El trío nomotético nos aporta que para ser objetivos se deben aportar datos que no estén al arbitrio del investigador, dependiendo menos de la subjetividad, destacando las verdades universales de la conducta humana. Como segunda diferenciación, cabe anotar que los países destacados no lo es todo, pues existe una realidad más allá. Desde entonces se crearon disciplinas como la antropología para estudiar el mundo primitivo. Esto quiere decir que como sociedad no debemos conformarnos con tan poco. Se debe investigar para conocer a fondo los sistemas sociales. Como tercera delimitación está la existencia de las tres ciencias sociales nomotéticas. ¿Por qué no una ciencia social? Pues se decía que el Estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades diferentes, operaban con lógicas diferentes y por lo tanto se debían estudiar de forma separada. En las universidades se habla de la división tripartita entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, filosofía versus También ciencia. hablaremos de la internacionalización de las ciencias sociales. Vemos cómo tras la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos surge con una gran fuerza económica, política y culturalmente, donde la historia ha sido muy clara, ya que surgen entonces estudios de áreas como modo de organización, creciendo así un gran número de investigadores, acumulando así algún saber. Gracias a esto se consiguió algo que nunca antes se hubiera conseguido o se hubiera pensado anteriormente, donde muchos países adoptaron el esquema, siendo un resultado de investigadores de primera línea, apareciendo asimismo los historiadores, los políticos, los sociólogos e incluso los economistas. Y asimismo se expandió los estudios en el área social, donde desde 1945 y 1968 surgieron los pueblos olvidados, trayendo con esto una serie de temas que antes eran marginables. Todo esto con una amplia base social. Esferas de investigación. Existió una revolución en las ciencias naturales en los años 70 hasta los años 80. Estas ciencias naturales fueron epistemológicamente sólidas. En el siglo XVII hasta los años 70, las premisas newtonianas y cartesianas son la base fundamental para la actividad científica. Las ciencias naturales están en la búsqueda de las leyes más simples y son objetivas y neutrales, se ocupan de los equilibrios siendo acumulativas.
En el siglo XIX maduran las ciencias y no adquieren fuerza organizativa sino hasta en el año 1970. Esta revolución nos dice que las ciencias son afirmaciones probabilísticas acerca del futuro y que es imposible tener exactitud matemática y que cada vez que se mide algo diferente. La ciencia es la búsqueda de lo complejo y no de lo simple. Las leyes científicas son irreversibles. Nos indican que la ciencia natural no afectaba la operatividad de la ley. Hoy en día proclaman a las ciencias naturales como la reversibilidad de la actividad científica. Se dice que hasta las partículas atómicas tienen un tiempo y cambian con el tiempo, ya que todo esto lleva a una relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En esa época se indicaba que los científicos de la naturaleza eran más importantes que los científicos sociales. Seguramente algún día estarán en el mismo nivel, ya que con perseverancia se le daría el valor a los procesos sociales. Las ciencias naturales y las ciencias sociales se van aproximando con bases fundamentales de las ciencias sociales, reconociéndoles que sus procesos sociales son y el más conocimiento. complejos. La universidad anteriormente era vista de una manera no importante para la sociedad en sí. Esto ocurre a mediados del siglo XVI, XVIII y XIX. Un suceso importante ocurre a principios del siglo XIX, cuando la universidad logra tener un impacto y a su vez un lugar en la sociedad a finales de este mismo siglo. Es cuando logra tener una mejor estructura académica. Entre 1750 y 1850 se debate la postura frente a las investigaciones. Finalmente, esto concluye en 1850 y 1914, llamándolas como disciplinas. Un progreso de reforma. Este punto plantea una pregunta importante y es, ¿qué clase de ciencia social debemos construir? Se debe construir una sociedad con sentido de pertenencia, un individuo crítico, además cultural. Como universidad se debe tener planteado educar a la mayor parte de su población. ¿Y cómo conseguiremos esto? Fomentando no solo la investigación en las universidades, sino también comunidades y tratando temas en los cuales ellos se puedan apropiar. Bueno, y como conclusión, creemos que para la construcción de la ciencia social hay que destacar varios puntos, como nos lo planteaba el sociólogo Immanuel. Él nos decía que hay varios problemas y pues si lo vemos desde el punto de vista en la actualidad se siguen presentando, como lo es la falta de recursos, donde los presupuestos son muy limitados. Digamos que para eso las nuevas márgenes epistemológicas que se discutan, las diferentes crisis que padece actualmente la humanidad. El ser investigador es muy importante, poder verificar más a fondo lo que es la realidad, no quedarnos solamente con lo superficial, sino poder investigar, y eso nos va a dar a conocer o pues nos da un punto de vista mucho mejor de la ciencia social y cómo nosotros lo vamos a poder abordar. Con base a lo planteado también es importante que se aporte el diagnóstico de las desigualdades, de la discriminación y la exclusión de la sociedad civil. Es decir, que cada aporte que hagamos nosotros ayuden a la construcción de una sociedad mejor, que ayudando a las poblaciones marginadas y también con la ayuda del Estado. Claro, en este caso yo estoy de acuerdo con mis compañeras, ya que es importante fomentar la innovación de la construcción de los problemas sociales que vivimos diariamente. También es importante separar temas políticos, sociales, además de los temas económicos. Cabe resaltar el sistema capitalista y la globalización, que es un problema que nos afecta en nuestra vida social, en nuestra vida pública. Me gustaría poner una problemática sobre la mesa, que es el sistema integrado de transporte público de Bogotá. Con este sistema, que pues ya sabemos que es un sistema privado, nos vemos gravemente afectados como sociedad por el valor del transporte, por los colados, por la falta de cultura ciudadana. Cabe destacar también que el salario mínimo que nos ganamos
pues la mayoría de los colombianos pues no nos va a alcanzar, nos gastamos 150.000 pesos mensuales aproximadamente en solamente los pasajes que tenemos que pagar para poder llegar a nuestros trabajos. Con eso pues analizamos la realidad pues para poderla interpretar y pues así abordar estos problemas sociales, y con esto finalizamos el día de hoy. Muchísimas gracias.